A veces, el peso del mundo no se siente en los hombros, sino en el pecho, justo en ese espacio donde el aire parece no querer entrar cuando las cuentas superan a los sueños. Esta es la historia de un hombre que aprendió que la verdadera libertad no se encuentra al final de un camino de oro, sino en la valentía de dar el primer paso cuando todo parece perdido. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará para siempre la forma en que ves tus carencias y tus posibilidades. El frío de la madrugada en la ciudad se siente más intenso cuando el alma está inquieta. Esteban caminaba por las calles mojadas por la lluvia reciente, evitando mirar los escaparates que ofrecían cosas que ya no podía pagar. En su bolsillo solo quedaba un billete de $5 y una lista de recordatorios sobre facturas vencidas que prefería no sacar a la luz. El sonido de sus propios pasos sobre el pavimento era el único recordatorio de que seguía moviéndose, aunque por dentro sentía que estaba estancado en un pozo profundo. Recordaba los días en que el dinero fluía sin esfuerzo, cuando las tarjetas de crédito parecían llaves mágicas que abrían cualquier puerta. En aquel entonces, Esteban pensaba que el éxito se medía por la altura de las cosas que acumulaba y no por la solidez de sus cimientos. Pero el tiempo, ese maestro implacable, le mostró que las deudas son como una sombra que crece en silencio hasta que termina por devorar la luz del sol. Ahora, con 35 años, se encontraba regresando a una habitación pequeña donde el silencio era su único compañero. Al llegar a su puerta, vio un sobre de color amarillo. No necesitaba abrirlo para saber qué decía. Eran palabras escritas con la frialdad de quienes solo ven números. Debía más de $20,000 en préstamos personales y créditos que se habían esfumado en viajes, cenas y lujos que ya no recordaba. Se sentó en el borde de la cama y hundió el rostro en sus manos. No era solo el dinero lo que le faltaba, era la dignidad de sentirse dueño de su propio tiempo. Al día siguiente, decidió visitar a su tío Julián, un hombre que vivía de manera sencilla en las afueras de la ciudad. Julián no era rico por sus posesiones, sino por la paz que emanaba. Se sentaron en el porche, viendo cómo el viento movía las hojas de los árboles frutales. Esteban le contó todo, sin filtros, dejando que la vergüenza saliera de su cuerpo junto con las palabras. Le habló de los $10,000 que le debía al banco principal, de los $5,000 de su tarjeta de crédito y de los pequeños préstamos que le quitaban el sueño. Julián escuchó con atención, sin juzgar. Cuando el relato terminó, el anciano tomó un poco de café y miró hacia el horizonte. Le dijo que el problema no era lo que debía hacia afuera, sino lo que se estaba robando a sí mismo por dentro. El dinero, según explicaba el hombre mayor, es como el agua. Si intentas retenerla con fuerza, se escapa, pero si construyes un cauce adecuado, puede alimentar todo un campo. Esteban se sentía confundido porque no entendía cómo podía construir algo cuando se sentía en ruinas. La primera lección que recibió esa tarde fue sobre la humildad. «No puedes llenar un vaso que ya está lleno de orgullo», le dijo Julián. «Para salir del agujero, primero hay que soltar la pala y dejar de cavar». Esteban comprendió que seguir aparentando una vida que no tenía era lo que lo mantenía encadenado. Decidió que ese sería el último día en que su ego dictaría sus decisiones financieras. Regresó a su pequeño apartamento con una determinación diferente. Tomó una libreta vieja y comenzó a escribir. Anotó cada centavo que salía de su bolsillo. Fue doloroso ver la realidad plasmada en papel. Descubrió que gastaba cientos de dólares al mes en suscripciones que no usaba y en comidas fuera de casa, que solo servían para llenar un vacío emocional. Esa noche, cenó un poco de arroz y frijoles, pero por primera vez en meses, el sabor de la comida no estaba amargo por la culpa. El proceso de transformación no fue rápido. Hubo días en los que la tentación de usar el último cupo de una tarjeta lo llamaba con fuerza. El sistema está diseñado para que te sientas menos si no consumes, pensaba mientras veía los anuncios en la televisión. Pero recordaba las palabras de su tío sobre la siembra. Cada dólar que ahorraba, cada deuda pequeña que lograba liquidar, era una semilla que estaba plantando para su futuro. Empezó a trabajar horas extras en una bodega cercana.
El cansancio físico era agotador, pero le daba una extraña sensación de limpieza. Estaba pagando su libertad con el sudor de su frente. Vendió las cosas que no necesitaba. Aquel reloj caro que apenas usaba se convirtió en $1,000 que fueron directos a reducir el capital de su deuda más agresiva. Se dio cuenta de que los objetos eran solo eso, objetos, y que no tenían el poder de definir quién era él. Un domingo por la tarde, mientras caminaba por el parque, se encontró con un antiguo colega de su etapa de derroche. El hombre le preguntó por qué ya no iba a las reuniones costosas o por qué su ropa se veía más desgastada. Esteban sonrió con una calma que sorprendió a su amigo. Le respondió que estaba comprando algo que el dinero suele quitar: la tranquilidad. No dio más explicaciones, no necesitaba la validación de nadie para saber que estaba en el camino correcto. La disciplina se convirtió en su nueva religión. Aprendió a cocinar, a disfrutar de una caminata en la naturaleza y a valorar las conversaciones profundas que no requerían una cuenta costosa al final. Descubrió que la riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco para ser feliz. Sin embargo, sabía que solo pagar deudas no era suficiente. Tenía que aprender a crear, no solo a devolver. Julián lo llamó una tarde para invitarlo de nuevo a su casa. Esta vez, el maestro le habló de la importancia de la mente de abundancia. Si solo te enfocas en la deuda será lo único que crezca en tu mente, le advirtió. Tienes que empezar a construir riqueza hoy, aunque solo sea con $1 a la vez. Esteban no entendía cómo podía ahorrar si todavía debía miles. Su tío le explicó que el hábito es más importante que la cantidad. Si aprendes a gestionar $1, aprenderás a gestionar 1,000,000. Esa noche, Esteban separó sus primeros $10 para un fondo de inversión, incluso cuando el banco le seguía reclamando pagos. Era un acto de fe. Era decirle al universo que él ya no era una víctima de sus errores pasados, sino un arquitecto de su destino. Sentía que cada moneda que guardaba para su crecimiento era una declaración de guerra contra la pobreza mental que lo había dominado por tanto tiempo. Los meses pasaron y los números en su libreta empezaron a cambiar. La deuda de las tarjetas, que antes parecía una montaña inamovible, se redujo a la mitad. El interés que antes le robaba el aliento, ahora se sentía como un enemigo que estaba perdiendo fuerza. Esteban empezó a estudiar sobre cómo funcionaba el dinero en realidad. Leyó libros prestados de la biblioteca pública sobre inversiones sencillas y sobre cómo las pequeñas empresas locales prosperaban. Se dio cuenta de que la educación es la inversión con mayor retorno. Pasaba sus noches estudiando en lugar de lamentándose. Aprendió una nueva habilidad técnica que le permitió ofrecer servicios como trabajador independiente desde su computadora. Al principio, solo eran $50 adicionales a la semana, pero para él, esos $50 valían más que 1,000 ganados por suerte, porque eran fruto de su crecimiento personal. La transformación física también era evidente. Había perdido peso, sus ojos tenían un brillo que antes no existía y su voz era firme. Ya no bajaba la mirada cuando pasaba frente al banco. Se sentía como alguien que estaba recuperando su territorio perdido. Pero el camino todavía era largo y los desafíos no tardarían en aparecer para poner a prueba su nueva fortaleza. Una tarde, mientras trabajaba en sus proyectos adicionales, recibió una llamada de su madre. Ella necesitaba una cirugía urgente que no podía cubrir. El costo era de $3,000. Esteban sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró su cuenta de ahorros, donde con tanto esfuerzo había acumulado $1,500 para sus deudas. El viejo Esteban se habría desesperado y habría buscado un préstamo abusivo para salir del paso. Pero el nuevo Esteban respiró profundo. Recordó lo que Julián decía sobre las pruebas de la vida. Las crisis no vienen a destruirte, sino a mostrarte de qué estás hecho. En lugar de entrar en pánico, Esteban usó sus ahorros y buscó formas creativas de generar el resto. Trabajó día y noche, durmiendo apenas 4 horas. Logró reunir el dinero en 15 días. Ver a su madre recuperada fue la mayor riqueza que había experimentado jamás. Se dio cuenta de que el dinero tiene su propósito más alto cuando se usa para proteger a quienes amamos.
Aunque su fondo de emergencia quedó en cero, Esteban no se sintió derrotado. Sabía que ya tenía la fórmula. Sabía que podía volver a construirlo porque el conocimiento y la disciplina no se los podía quitar nadie. Volvió a empezar con la misma paciencia de un agricultor que sabe que después del invierno siempre viene la primavera. La verdadera riqueza, comprendió, es la capacidad de generar, no solo de acumular. Pasaron 2 años desde aquel día en que contempló el sobre amarillo con desesperación. La deuda total de $20,000 estaba ahora reducida a menos de $5,000. Su ingreso como trabajador independiente había crecido tanto que superaba su salario en la bodega. Había creado un sistema donde cada dólar que entraba tenía un propósito claro. Una parte para vivir con sencillez, una parte para terminar de pagar el pasado y una parte para construir el futuro. La relación con su entorno también cambió. Aquellos amigos que solo estaban presentes en las fiestas desaparecieron, siendo reemplazados por personas con visiones similares, gente que hablaba de proyectos, de crecimiento y de ayudar a otros. Esteban se convirtió en un faro para quienes estaban en la misma oscuridad en la que él estuvo. Empezó a dar consejos simples a sus compañeros de trabajo sobre cómo manejar sus pequeños ingresos. Su tío Julián lo observaba con orgullo desde la distancia. Sabía que Esteban ya no era el hombre que se escondía de los cobradores, sino alguien que enfrentaba la realidad con la frente en alto. Un sábado por la mañana, mientras desayunaban juntos, Julián le preguntó qué sentía ahora que estaba tan cerca de la meta. Esteban se quedó pensativo y respondió que lo más importante no era el dinero que ya no debía, sino la persona en la que se había convertido para dejar de deberlo. La lección más profunda estaba por llegar. La riqueza no es un destino, es un estado mental y una forma de caminar por el mundo. Esteban estaba a punto de descubrir que salir de la deuda era solo el primer piso de un edificio mucho más grande que estaba destinado a construir. El camino hacia la abundancia real requiere más que solo disciplina financiera. Requiere una transformación del corazón y una visión que trascienda lo material. El sol de la mañana entraba por la ventana de su nuevo estudio. Un espacio pequeño, pero lleno de luz, que Esteban había alquilado con el fruto de su esfuerzo adicional. Ya no era la habitación oscura y cargada de ansiedad de hace unos años. Ahora, cada rincón reflejaba un orden que antes le era ajeno. A pesar de que todavía restaban algunos pagos pendientes, la sensación de asfixia había desaparecido, reemplazada por una determinación serena. Se dio cuenta de que el dinero, cuando se maneja con respeto, deja de ser un amo cruel para convertirse en un siervo útil. Una tarde, mientras revisaba sus estados de cuenta, notó algo que lo hizo detenerse. El número de su deuda final era de apenas $800. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó aquel sobre amarillo y los $20,000 que parecían una sentencia de cadena perpetua. Estaba a un solo paso de la libertad total. Pero, curiosamente, no sintió la urgencia de celebrar con un gasto innecesario. En su lugar, sintió una profunda gratitud hacia el Esteban que decidió comer arroz y frijoles para comprar su futuro. Fue en ese momento cuando comprendió que la riqueza no empieza cuando la deuda llega a cero, sino cuando la mentalidad de escasez es derrotada. Decidió que esos últimos $800 no serían pagados con desesperación, sino con la elegancia de quien sabe que ya ha ganado la guerra. Llamó al banco, hizo el último depósito y, al colgar el teléfono, se quedó en silencio durante mucho tiempo. No hubo fuegos artificiales, solo una paz inmensa que llenaba la habitación. Era libre. Sin embargo, Julián siempre le había dicho que el vacío que deja una deuda debe ser llenado rápidamente con un propósito, o de lo contrario, el viejo hábito de gastar volvería a entrar por la puerta. Esteban sabía que este era el momento más peligroso. Muchas personas, al verse libres de obligaciones, vuelven a caer en la trampa del consumo para recompensarse por el sacrificio. Él estaba decidido a no ser una cifra más en esa estadística. Empezó a ver su salario no como dinero para gastar, sino como capital para invertir. La diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. Cada dólar que llegaba a sus manos era un soldado que enviaba a trabajar para él. Aprendió que la verdadera riqueza se construye en la oscuridad, cuando nadie te ve,
mediante pequeñas decisiones diarias que se acumulan con el tiempo. La disciplina que había forjado para pagar sus deudas se convirtió ahora en la herramienta para construir su patrimonio. Un día, caminando por el centro de la ciudad, vio a un joven sentado en un banco, con la misma mirada perdida que él tuvo alguna vez. Llevaba una carpeta llena de papeles que parecían notificaciones legales. Esteban se sentó a su lado y, sin pretender ser un maestro, simplemente le ofreció un café. Hablaron durante una hora. Esteban no le dio lecciones de economía, le contó su propia historia de fracaso y redención. Le habló de cómo el perdón hacia uno mismo es el primer paso para sanar las finanzas. Al despedirse, el joven parecía tener un poco más de aire en los pulmones. Ese encuentro le dio a Esteban una nueva visión. La riqueza también tiene que ver con la capacidad de ser generoso sin miedo a quedarse sin nada. Entendió que el dinero es una energía que necesita circular. Empezó a dedicar una pequeña parte de sus ingresos a apoyar causas locales, no por obligación, sino por el placer de saber que su esfuerzo podía aliviar la carga de alguien más. Curiosamente, mientras más daba con desinterés, más oportunidades de trabajo y proyectos llegaban a su vida. Su negocio como trabajador independiente empezó a escalar. Ya no solo hacía tareas técnicas, ahora asesoraba a pequeñas empresas sobre cómo optimizar sus recursos. Su lenguaje era sencillo, directo y humano, lo que generaba una confianza que los grandes consultores no lograban inspirar. Empezó a cobrar $1,000 por proyecto, luego 2,000, y pronto se vio gestionando cantidades que antes solo veía en sus pesadillas como deudas. Pero la riqueza trajo consigo nuevas tentaciones. Un antiguo conocido lo buscó para proponerle un negocio que prometía duplicar su dinero en apenas un mes. Era una inversión en algo complejo que Esteban no terminaba de entender, pero los números en la pantalla se veían tentadores. Se detuvo a pensar. Recordó las palabras de Julián sobre que el dinero fácil suele irse por el mismo camino por el que vino. La verdadera riqueza es una maratón, no una carrera de 100 metros. Decidió rechazar la oferta y seguir con su plan de inversión lenta y segura. Prefería ganar un 7% anual, entendiendo dónde estaba su dinero, que arriesgarlo todo por una promesa vacía de riqueza instantánea. Esta decisión fue su verdadera graduación como hombre de negocios. Aprendió a decir no a lo bueno para poder decirle sí a lo excelente. Su fondo de inversión empezó a crecer, superando los $10,000, luego los $50,000. A pesar de tener el dinero para comprar un auto de lujo o mudarse a un ático, Esteban eligió seguir viviendo de manera sencilla, no por tacañería, sino por libertad. Se dio cuenta de que el costo de mantener una vida lujosa a menudo te convierte nuevamente en esclavo del trabajo. Él prefería tener $1,000,000 en el banco y vivir como si tuviera 50,000 que tener 50,000 y vivir como si tuviera 1,000,000. Esa diferencia de mentalidad es la base de la verdadera fortuna. La relación con su familia también floreció. Pudo llevar a su madre de vacaciones, no a un lugar ostentoso para presumir, sino a un rincón tranquilo frente al mar donde pudieron conversar durante horas sobre los sueños que ella tuvo que abandonar para criarlo. Esos momentos, financiados por su disciplina, eran la verdadera riqueza que buscaba. El dinero ya no era el protagonista de sus conversaciones, sino el facilitador de experiencias memorables. Sin embargo, la vida siempre tiene una forma de recordarnos que no tenemos el control total. Una crisis económica afectó a varios de sus clientes principales y sus ingresos cayeron a la mitad en cuestión de semanas. El miedo intentó regresar, susurrándole al oído que volvería a ser el hombre quebrado de antes. Pero esta vez, Esteban estaba preparado. Tenía un fondo de emergencia que podía cubrir sus gastos durante un año completo. En lugar de entrar en pánico, usó ese tiempo de calma para innovar. Mientras otros competidores cerraban o se desesperaban, él bajó sus precios temporalmente para ayudar a sus clientes a sobrevivir la crisis, creando una lealtad que no tiene precio. Cuando la economía se recuperó, su negocio no solo volvió a la normalidad, sino que se triplicó.
Había aprendido que en los momentos de dificultad es donde se forman los verdaderos líderes y las mayores fortunas. Julián cayó enfermo poco después. Esteban pasó semanas a su lado en el hospital, asegurándose de que tuviera la mejor atención posible. No tuvo que preocuparse por pedir permiso en un empleo o por cómo pagaría las cuentas del médico. Su previsión financiera le permitió estar presente donde más se le necesitaba. Una noche, Julián le tomó la mano y le dijo que estaba en paz, porque veía que Esteban no solo había aprendido a ganar dinero, sino que había aprendido a vivir. Tras la partida de su tío, Esteban heredó la pequeña parcela de tierra donde habían tenido tantas conversaciones. No era una propiedad de gran valor monetario, pero para él era tierra sagrada. Decidió construir allí un pequeño centro comunitario donde los jóvenes del pueblo pudieran aprender oficios y educación financiera básica. Quería que otros tuvieran el mapa que él tuvo que dibujar a mano mientras caminaba por el desierto. El proyecto del centro comunitario le enseñó que la riqueza se multiplica cuando se comparte. Al invertir en el talento de otros, estaba invirtiendo en el futuro de toda la comunidad. Vio a muchachos que no tenían esperanza empezar sus propios pequeños emprendimientos. Les enseñaba que el primer paso para ser rico es ser fiel en lo poco. Si puedes administrar $100 con sabiduría, eventualmente el mundo te confiará 100,000. Esteban cumplió 40 años rodeado de gente que lo apreciaba por quien era y no por lo que tenía. Su cuenta bancaria era sólida, con inversiones que generaban ingresos pasivos suficientes para vivir con comodidad por el resto de sus días. Había logrado el equilibrio perfecto, trabajar por pasión y no por necesidad. Se dio cuenta de que el dinero es un excelente combustible, pero un pésimo conductor para la vida. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que cada obstáculo había sido una pieza necesaria del rompecabezas. La deuda no fue una maldición, sino el gimnasio donde fortaleció su carácter. El hambre de los primeros días fue la maestra que le enseñó a valorar la abundancia. La soledad de sus noches de estudio fue el espacio donde encontró su verdadera voz. Todo lo que antes veía como un castigo, ahora lo veía como una preparación. Una tarde, mientras caminaba por la parcela de Julián, se sentó en el mismo porche donde empezó todo. Un joven se acercó a él, un chico que trabajaba en el centro comunitario, y le preguntó cuál era el secreto para no volver a tener miedo al futuro. Esteban sonrió y le dijo que el secreto no es tener mucho dinero, sino saber que pase lo que pase. Tú tienes la capacidad de volver a construirlo todo desde cero. La seguridad real no está en el banco, sino en lo que tienes dentro de la cabeza y del corazón. La historia de Esteban no terminó con un cofre de oro, sino con una vida llena de significado. Había salido de la deuda, sí, pero lo más importante es que había salido de la prisión, de la mediocridad y el miedo. Había construido riqueza, pero no solo en dólares, sino en relaciones, en paz mental y en un legado que continuaría mucho después de que él se fuera. Comprendió que el viaje hacia la libertad financiera es en realidad un viaje hacia el descubrimiento de uno mismo. El tiempo tiene una manera curiosa de suavizar las cicatrices y convertirlas en medallas de honor. Con el paso de los años, Esteban ya no era solo un hombre que había pagado sus deudas, sino un referente de integridad en toda la región. Su centro comunitario se había convertido en un motor de cambio y desde su porche podía ver las luces de las casas de jóvenes, que ahora eran dueños de sus propios destinos gracias a las lecciones de disciplina que él les había compartido. Sin embargo, el destino siempre guarda una última prueba para aquellos que creen que ya lo han aprendido todo sobre la riqueza. Una mañana, recibió una propuesta que pondría a prueba cada fibra de su carácter. Una gran corporación internacional estaba interesada en comprar las tierras que habían pertenecido a su tío Julián para construir un complejo industrial masivo. La cifra que pusieron sobre la mesa era asombrosa: $1.000.000. Era una cantidad que Esteban nunca se había imaginado poseer de un solo golpe. Con ese dinero, podría retirarse para siempre a cualquier lugar del mundo, vivir en el lujo más absoluto y olvidarse de cualquier preocupación por el resto de sus días. Se quedó mirando el contrato sobre la mesa de madera vieja.
$1.000.000 escritos en letras claras y elegantes. Por un momento, el fantasma del viejo Esteban, aquel que se dejaba deslumbrar por el brillo de las cosas caras, pareció despertar. Empezó a imaginar lo que ese dinero representaba, pero luego miró por la ventana hacia el centro comunitario. Vio a los niños jugando y a los emprendedores locales cargando sus productos. Vio el árbol frutal que Julián había plantado con tanto cariño y donde tantas veces se sentaron a hablar sobre la paz que no se puede comprar. Comprendió que aceptar ese dinero significaba destruir el ecosistema de esperanza que había construido. El $1.000.000 era una tentación vestida de libertad, pero en realidad era una nueva forma de deuda. Una deuda con su propósito y con la memoria de quien le enseñó a caminar. Esteban sonrió y, sin rastro de duda, rechazó la oferta. Los representantes de la empresa no podían entenderlo. Le preguntaron si quería más dinero, si acaso $1.200.000 serían suficientes. Él simplemente les respondió que hay cosas que no tienen precio porque no están a la venta. Esa decisión se extendió como la pólvora por el pueblo. La gente se dio cuenta de que Esteban no solo hablaba de valores, sino que vivía de acuerdo con ellos. Esa misma semana ocurrió algo inesperado. Al ver su lealtad hacia la tierra y la comunidad, los agricultores locales y los dueños de pequeños negocios decidieron formar una cooperativa bajo su dirección. No buscaban un jefe, buscaban un guía que supiera gestionar el crecimiento sin perder el alma en el proceso. En pocos meses, la cooperativa empezó a generar beneficios que superaban con creces lo que la corporación le había ofrecido. La riqueza empezó a distribuirse de manera orgánica. Esteban descubrió que cuando pones el bienestar de otros al mismo nivel que el tuyo, el universo encuentra formas de multiplicar los recursos. Ya no se trataba de cuánto dinero tenía él en su cuenta personal, sino de cuánta prosperidad circulaba a su alrededor. Se sentía más rico que cualquier millonario solitario en una mansión, porque su riqueza tenía rostros, nombres y abrazos. Aprendió que el dinero es como el abono. Si lo amontonas en un solo lugar, huele mal y no sirve de nada, pero si lo esparces con sabiduría, hace que todo crezca. Esteban empezó a escribir sus memorias, no para presumir de sus logros, sino para dejar un rastro de migas de pan para quienes todavía estaban perdidos en el bosque de los intereses bancarios y la publicidad engañosa. Sus palabras eran simples. El primer paso para salir de la deuda es dejar de mentirse a uno mismo. El primer paso para ser rico es agradecer lo que ya tienes. Un día, mientras caminaba por el mercado, se encontró con el hombre que años atrás le había ofrecido aquel negocio dudoso de duplicar el dinero. El hombre se veía demacrado, con la ropa ajada y la mirada esquiva. Le contó a Esteban que lo había perdido todo en una de esas promesas mágicas que terminaron siendo una estafa. Esteban, en lugar de sentir superioridad, sintió una profunda compasión. Le ofreció un puesto en la cooperativa, no como gerente, sino como aprendiz. Le dijo que nunca es tarde para volver a empezar, siempre y cuando uno esté dispuesto a trabajar con la verdad. La vida de Esteban se convirtió en un testimonio de que la transformación financiera es, en última instancia, una transformación espiritual. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su ropa seguía siendo sencilla. Su coche era funcional y su casa era acogedora pero humilde. La verdadera elegancia, descubrió, es la ausencia de la necesidad de impresionar. Cuando ya no tienes que demostrar que tienes dinero, es cuando realmente empiezas a disfrutar de la seguridad que éste te brinda. En sus últimos años de actividad plena, Esteban se dedicó a viajar por pueblos pequeños llevando su mensaje de esperanza. Hablaba en plazas públicas, en escuelas y en iglesias. No usaba términos técnicos como inflación o activos financieros. En su lugar, hablaba de la siembra, de la paciencia y de la importancia de tener una palabra que valga más que cualquier contrato firmado. Decía que la deuda es una cadena que uno mismo se pone, pero que la llave para abrirla siempre ha estado en nuestro bolsillo. Una noche de invierno, sentado frente a la chimenea, Esteban reflexionó sobre el concepto de éxito.
recordó cuando pensaba que tener $100,000 era la cima del mundo. Ahora que tenía mucho más que eso, se daba cuenta de que el éxito era poder dormir 8 horas con la conciencia tranquila. El éxito era saber que si mañana faltara, el mundo sería un poquito mejor, gracias a su paso por él. Se dio cuenta de que la mayor inversión que hizo en su vida no fue en acciones ni en tierras, sino en su propia mente y en su capacidad de resiliencia. Miró sus manos, ahora con algunas arrugas, pero fuertes. Eran las mismas manos que alguna vez temblaron al abrir un sobre amarillo de cobro. Esas manos habían construido una realidad que antes parecía un cuento de hadas. El secreto de salir de la deuda y construir riqueza al mismo tiempo no estaba en una fórmula matemática, sino en la capacidad de vivir por debajo de las posibilidades propias mientras se sueña por encima de las limitaciones presentes. La historia de Esteban nos enseña que el camino hacia la cima no es una línea recta, sino una espiral que a veces nos hace sentir que volvemos al mismo lugar, pero siempre desde una altura diferente. No importa cuántos miles de dólares debas hoy, ni cuán oscuro se vea el panorama. La luz no viene de afuera, sino del fuego interno que decides encender cuando dices basta. La riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de dar cuando parece que no tienes nada. Al final del camino, la verdadera lección de Esteban es que el dinero solo es un amplificador de lo que ya somos. Si eres una persona egoísta, el dinero te hará más egoísta. Pero si eres una persona con propósito, el dinero te dará las alas para elevar a toda una comunidad. La deuda se paga con dinero, pero la pobreza se cura con educación, carácter y una visión clara de hacia dónde queremos ir. La moraleja de este viaje es que la libertad financiera no es un número en una pantalla, sino la capacidad de elegir cómo vivir cada segundo de tu existencia sin que el miedo sea quien tome las decisiones por ti. Construir riqueza mientras pagas deudas es el acto de equilibrio más noble que existe, porque requiere que aprendas a ser un buen administrador de tus fracasos para convertirte en el dueño de tus triunfos. Esteban cerró los ojos esa noche, sintiendo que el círculo estaba completo. No dejó una herencia de oro, dejó una herencia de sabiduría. Sus lecciones siguen vivas en cada persona que decide romper sus tarjetas de crédito, en cada joven que ahorra su primer dólar y en cada emprendedor que elige la honestidad sobre el camino fácil. Porque al final, la única riqueza que realmente nos llevamos es aquella que hemos entregado a los demás. Que esta historia sea el impulso que necesitabas para mirar tus cuentas no con terror, sino con la determinación de quien sabe que está a punto de escribir su propia historia de superación. El primer paso ya lo diste al escuchar estas palabras. El segundo depende de lo que decidas hacer cuando mañana salga el sol. Porque recuerda, nunca es demasiado tarde para dejar de ser un prisionero de tu pasado y convertirte en el arquitecto de tu propio destino.